¿Qué nos dice Miguel de Mena sobre Pedro Enríquez Ureña como intendente de educación en 1932? Él vino con un plan bastante ambicioso. Él vino tratando, lo primero que él hizo fue regalar parte de sus libros, buscar libros para la Universidad de Santo Domingo, el proyecto de la Universidad de Santo Domingo. Y él vino con muchas ideas con respecto a la enseñanza de las humanidades, con respecto al tema de la lengua. Y bueno, él vino con muchas ilusiones y también porque Trujillo en ese momento, en 1931, que fue cuando él llegó, representaba cierto optimismo, cierto orden ante qué sé yo, todo ese autoritarismo de Horacio Vázquez, todo el absurdo que vivimos entre 1924 y 1930. Pero él comienza a darse cuenta de la realidad autoritaria y entonces ahí ya le escribe a una serie de amigos como Amado Alonso, lo que pasa en el país, entonces él muestra un poco, qué sé yo, se va dando cuenta de lo que pasaba. Y finalmente, bueno, decide buscarse una excusa e irse del país y dejar el cargo. Ya. ¿Dónde ha sido más valorado Pedro Enríquez Ureña? ¿En México, en Argentina, en República Dominicana? Él ha sido más valorado primeramente en México, luego en Argentina, luego en España, en Chile y en el último lugar en nuestro país. Porque en nuestro país Pedro Enrique Ureña es una especie de moneda cuyo nombre trata de legitimarse en instituciones, en calles, etcétera. Todo el mundo habla de Pedro Enrique Ureña, pero realmente no hay la vocación, ni hay el interés de, de conocerlo, de conocer su obra. Ya. ¿Hay alguna cátedra, hay algún programa de estudio de la obra de Pedro Enrique Ureña en alguna universidad dominicana? Eh, bueno, no sé, hay una profesora que ha hecho muchos intentos en la Universidad Autónoma de impulsar el estudio de Pedro Enrique Sureña, Mariluz, pero en la UAS lamentablemente no hay interés, tú sabes. Donde hay una cátedra bastante interesante en Salamanca, hay una cátedra de Pedro Enrique Sureña que tiene convenio con el Ministerio de Cultura, hay una cátedra de Pedro Enrique Sureña en México, que depende de la Embajada Dominicana en México, pero bueno, son cosas así que se dan, pero a los cuales no se le da continuidad. Y el hecho de que exista en República Dominicana una universidad que lleve el nombre de Pedro Enrique Sureña, ¿no ha empoderado a esa academia en función del mostrar la obra, la tradición y el pensamiento de Pedro Enrique Sureña? Bueno, yo no podría juzgar a la UNFU. Yo lo que sé es que en la UNFU, por ejemplo, ya no hay humanidades. Y si hay, por ejemplo, una facultad de arquitectura donde ha habido interés de situar algunas cosas, Pedro Enrique Sureña, etcétera. Pero yo no podría juzgar qué hacen o qué no hacen. Yo lo que sé es que realmente valdría mucho la pena recuperar la letra, que es lo que yo he tratado, la letra de Pedro Enrique Sureña. Este ha sido un trabajo, los 14 tomos de más de 10 años, con muchísimas vaivenes, con muchísimas dificultades, porque yo he tenido que estar armando equipos de trabajo en Argentina, en Chile, en Cuba. He tenido yo que trabajar en México, en la Biblioteca de Nueva York. Y son experiencias que a veces son muy físicas, por ejemplo, ¿no? Trabajar en la biblioteca pública con microfilm y todo eso. Y el resultado es que en los años del 76 al 80, Juan Jacobo de Lara editó en 10 tomos la obra, la primera versión de la obra completa, y yo he hecho en 14 tomos realmente su obra completa, pero yo, por ejemplo, he hecho análisis de las diferentes versiones de sus textos, he apuntado lo que él ha cambiado, ha quitado. Eso genera un tipo de, una lectura realmente exhaustiva de lo que es su obra, su planteamiento. Ya. ¿Tú crees que de los familiares de Pedro Enrique Ureña, creo que todavía hay una que está viva, Sonia se llama, Sí, una hija suya que vive en Argentina, ¿no? sí. Hay un rescate de toda la obra dejada por Pedro Enrique Ureña. ¿Tú has podido escarbar en los archivos? ¿Tuviste acceso? Yo trabajé Creo que con, Sonia te permitió... mira, cuando doña Sonia, a ella no le gusta que le digan doña, pero bueno, cuando doña Sonia publicó, es decir, donó este archivo suyo al Colegio de México, yo la felicité públicamente porque creo que fue la mejor opción. Ella envió los objetos más personales a la Biblioteca Nacional, ¿no? de México. De aquí, de Ah, la de biblioteca. aquí. Entonces tiene sujetos personales, Ya. pero la Biblioteca Nacional yo no sé qué ha hecho con eso. Yo sí lo valoré bastante que se fuera a México, fíjate qué cosa más contradictoria, Qué porque en contradictorio. México le dan más valor, le dan más accesibilidad. Por ejemplo, yo lamento que los documentos, las cosas de Pedro Enrique Ureña que están en el país todavía estén bajo llave. No quisiera entrar en ese tema, pero la cuestión es que Pedro Enrique Sureña todavía es como, no sé, es algo muy contradictorio, ¿no?
porque lo más importante de sus planteamientos son planteamientos éticos con respecto al intelectual. Y justamente ese es el modelo más difícil para nuestros intelectuales promedios en nuestro país. Llegar a ese estado mental Pedro Enrique Ureñista, que significa ser bondadoso, ser respetuoso, tener la capacidad de discutir y tú pensar que tú eres parte simplemente muy simple. Es decir, en la sociedad dominicana, el intelectual, con toda esa parafernalia de premios, de diplomas, todas esas cosas que pasan, todas esas grandes inversiones, todas esas grandes estrellas, ha creado un tipo de intelectual muy mediocre, muy poco exigente, qué sé yo, que contrasta mucho con lo que era la obra de Pedro. Te voy a poner un ejemplo. En la Universidad de Pittsburgh hubo una propuesta para hacer un número especial de la revista iberoamericana dedicada a la República Dominicana. Y los contactos lo que se mandó de aquí para allá fue tan pobre a nivel de academia que bueno, como que a mí me dio mucha vergüenza, tú sabes. Eso, ¿qué te deja decir? Que la gente ni siquiera en nuestro país puede organizar un pensamiento de manera orgánica y expresarlo con la tranquilidad. Si tú lees la prosa de Pedro, tú lees una prosa muy tranquila, muy leíble, muy legible, pero la manera en que nosotros, los que damos un pensamiento, lo expresamos, una manera a veces demasiado, tú sabes, apresurada, atropellada, etcétera. Y entonces yo pienso que Pedro Enrique Sureña nos puede enseñar muchísimo todavía, pero para eso requiere que nosotros nos ubiquemos, lo primero, en la posición de sujeto, sin esas estampas tradicionales con las que uno ha crecido. Ya. Y entre los intelectuales dominicanos, aparte de ti, que has sido el compilador de la obra, ¿hay algunos otros que se hayan dedicado a estudiar y a rescatar? Hay un biógrafo de Pedro Enrique Ureña, aparte de Emilio Rodríguez de Morici, por ejemplo. Bueno, hay autores, yo no quisiera mencionar autores, pero en resumidas cuentas, de Pedro Enrique Ureña se han publicado algunas biografías. La más completa de todas es la del argentino Enrique Zuleta Álvarez. Sí. Enrique Ureña genera una cosa que es algo casi increíble para nuestro país, es que haya intelectuales que a veces hayan durado 50 años escribiendo sobre él. Pero, ¿quiénes son esos? Argentinos como Pedro Luis Barcia, Alfredo Rollano, Enrique Zuleta Álvarez, autores como el colombiano Rafael Gutiérrez Girardot. Imagínate tú... Que tienen una vida entera dedicada, a Pedro Enrique Ureña. Exactamente. ¿No? Yo, por ejemplo, recopilé la obra de los textos de Rafael Gutiérrez Girardot, que es un gran intelectual colombiano, alumno de Heidegger, un gran introductor de Nietzsche al español, un gran profesor, y el tipo en los años 60, 70, 80, 90, si cada 10 años él escribe un gran ensayo sobre Pedro. Y siempre habían cosas interesantes. Y ahora, por ejemplo, con estos 14 tomos, hay muchísimos temas, porque Pedro, en cada estación, en cada país que vivía, él daba aportes. Él iba a España, hacía un aporte a lo español, le hizo un manual de teatro, escribió una tesis. Se fue a México, hizo un estudio sobre la literatura mexicana clásica, sobre Juan Ruiz de Alarcón, sobre Sor Juana Inés de la Cruz. Se fue a Argentina, hizo manuales para enseñar el español, los 2 tomos de la gramática castellana y un libro que se tituló La Lengua. Es decir, que él y la obra cumbre, la obra que fue su última en el año 40, La corriente literaria en América Hispánica, que fue un conjunto de conferencias en inglés. Y ese libro se tradujo al español después. Es decir, que Pedro era un intelectual que estaba más allá de lo que era la isla. Esta isla ahoga en el fondo, tú sabes, esta isla a ti, si tú te quedas con el concepto de lo dominicano, tú sucumbes como persona, como intelectual. Ya. Y eso fue lo que él comprendió. ¿No hay nadie que haya escrito una novela, por ejemplo, sobre Pedro Enrique Ureña? Bueno, lo he mencionado, Vargas Llosa se inventa cosas así, que Trujillo se enamoró, etcétera. Pero son cosas que no tienen importancia. A la gente le interesa el morbo, tú sabes, pero no le interesa realmente la eficacia del sujeto en la historia en su momento. Pero Julia Álvarez, por ejemplo, escribió una novela, se llama Salomé. Sí, pero una novela muy jalada por los moños sobre el tema del lesbianismo en Camila y el supuesto papel casi castrador de Pedro, porque le decía, Camila, deja de escribir poesía, que era la verdad, tú sabes. Él simplemente era muy honesto. Ya. Y en el caso de Salomé Ureña, que escribió, siendo Pedro muy pequeño, una poesía a mi Pedro, que aparentemente ya tenía una bola de cristal. No, ella no tenía una bola de cristal, pero hay un principio en la vida, en la educación del niño, es que tú tienes que potenciar
las cosas más positivas. Y no es que ella fuera una bruja ni nada por el estilo, es que le dijo, Pedro, tú eres inteligente, tienes que seguir estudiando, porque la inteligencia no es algo que te viene del cielo, la inteligencia es también una capacidad que tú potencias. Ya. ¿Cuál es la influencia de Pedro Enrique Ureña hoy día en el pensamiento dominicano? Ninguna. ¿Cómo que ninguna? Pero Enrique Ureña no es, bueno, Miguel, ¿cómo va a ser, Miguel, por Dios? ¿qué es la influencia? Vamos a ver. Yo que el pensamiento ha penetrado, es conocido, sus ideas tienen vigencia, hay decisiones que se toman en el plano académico sobre sus enseñanzas. Exactamente, nada de eso es Pedro Enrique Ureñista, porque la Academia Dominicana todavía no ha enseñado algo básico y es a pensar por cabeza propia. Si tú en una universidad, si tú aquí por ejemplo te opones a poetas que tienen título de poeta nacional y tú dices que su poesía es malísima, eso va a ser para ti un choque. Si tú te pones realmente a valorar la letra por la letra y no por la persona, tú te das cuenta que hay que desmontar a muchas figuras, muchos sistemas, y cuando tú planteas eso ya tú te pones en una guerra. Yo he estado en guerra desde hace bastante tiempo, en muchos planos, en muchas situaciones, porque yo he tratado de decir mis verdades. Y en cierta medida, por eso es que también yo, como muchísima gente, se ha ido del país. Porque en el país hay un clima, hay una tradición de hostilidad en el pensamiento, donde simplemente tú no puedes estar de acuerdo con la obra del otro. Tú sabes, entonces, influencia, ¿qué es la influencia? La influencia significa diálogo, significa asunción de un concepto, una idea. ¿Quién ha asumido los planteamientos de Pedro Enrique Ureña de manera así personal? Son muy pocos, son muy poquísimas personas y son personas que no están dentro del sistema, dentro del staff. Porque esas personas dentro del staff, dentro del sistema, son personas que bueno, viven dentro de una dinámica de publicidad y Pedro nunca buscó publicidad. Pero hay la posibilidad de que se les rescate, de que se les recupere y se convierta en parte de la identidad. Bueno, aquí están los 14 tomos. Perfecto. Por ejemplo, imagínate, hicimos el acto de puesta en circulación. Ahí no había más de 50 personas y de esas 50 personas habían 40 que eran funcionarios. Es decir, que los intelectuales, por una u otra razón... Yo estaba, yo no era funcionario, no soy funcionario. No, pero tú eras parte de los 10. Y yo te puedo decir quién eran los 10. Mi mamá, mi sobrino, tú y otros 7 amigos que estaban ahí. Jochi Herrera, no estaba... Jochi Herrera, Jimmy. Rolando Guzmán, estaba rector de INTEC. El padre Jesús Hernández. Jesús Hernández. Entonces, bueno, yo sé que un día es muy complicado, ¿no? 6 de la tarde, sí. La Biblioteca Nacional, un acto propiciado por cultura, entonces ya hay como que hay valores que hacen que no vaya o que no vaya. Bueno, muchas gracias a Miguel de Mena por esta conversación sobre Pedro Enrique Ureña y el pensamiento dominicano que representa este autor intelectual inmenso, una riqueza extraordinaria y no explorada, lamentablemente, como hemos visto por la sociedad dominicana. Muchas gracias, Miguel.